Hoy es viernes, día de preparación para el sábado. Viernes 4 de marzo. Lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Para memorizar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Cariñoso Padre que estás en los cielos, tu nombre sea alabado por siempre, porque tu sacrificio ha sido tan eficaz que podemos hablar contigo con libertad y traspasar el velo mediante el ministerio del Espíritu Santo que presenta ante ti nuestras peticiones en el nombre de Cristo. Amén. Para hoy, viernes, primer repaso. El autor de la epístola a los Hebreos sigue el modelo del libro de Éxodo. Redención, pacto y santuario. El santuario del nuevo pacto es superior porque es celestial. En la epístola a los Hebreos se basa en Éxodo 25, 9 y 40, donde encuentra una referencia al verdadero santuario celestial de Dios que antecede al terrenal. El santuario celestial sirvió como modelo para el terrenal y se le llama el antitipo, porque tipo es sombra o copia, antitipo es antes de la sombra, la realidad. Ya que el santuario es una copia del original, por tanto es inferior y se le llama sombra del celestial. Y como una copia y una sombra, el santuario terrenal señalaba al celestial y así testificaba de su propia transitoriedad. En Hebreos, el santuario celestial es real. Cristo entró allí después de su ascensión, según Hebreos capítulo 4, y está realizando una obra sacerdotal, según Hebreos capítulo 7. Y para Pablo, Cristo es una persona divina que se revistió de humanidad y llegó a ser uno de nosotros. Sufrió bajo la presión de las tentaciones, murió en la cruz, ascendió al cielo y entró en el santuario celestial. Así que para el autor de la epístola a los Hebreos, la realidad de todas esas cosas y de todas esas experiencias está fuera de toda duda. Así que el libro Hebreos, siguiendo las enseñanzas del Antiguo Testamento, aboga por la existencia de un santuario real en el cielo. Algunos textos que a primera lectura parecen indicar
una interpretación metafórica del santuario celestial, si hacemos una inspección muy cuidadosa, vamos a encontrar que el sustantivo en el griego bíblico tahakia, que significa el santuario, porque tiene el sustantivo, designa el santuario como un todo, no uno de los dos departamentos. Y está indicado particularmente por el hecho de que la expresión tahakia en el griego se usa en paralelismo con la palabra tienda en el griego skene, que en el Antiguo Testamento se designa como tabernáculo. Además, cuando el autor de la epístola a los hebreos se refiere al lugar santo, se usa hakia sin el artículo ta. Y cuando la referencia es al lugar santísimo, entonces usa la expresión hakia hakion. Es decir, santuario de los santuarios. Y este énfasis en el santuario terrenal como una copia del celestial, relacionado con una discusión de los dos departamentos del terrenal, en el capítulo 9, sugiere que el autor de Hebreos comprendió que el santuario celestial era una estructura bipartita, es decir, de dos partes. Sin embargo, no se desarrolla la idea porque el interés más importante del apóstol Pablo es aclarar que el santuario celestial donde Cristo oficia es superior al terrenal. En Apocalipsis se menciona varias veces el santuario celestial. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, 17, usa la palabra naos, que significa templo, está en el cielo. En Apocalipsis 11, 19, el lenguaje es mucho más exacto, porque usa la palabra skene en el griego como sinónimo de Apocalipsis 15, 5, y también se describen como estando en el cielo. Así que esta estructura de dos departamentos contiene un lugar santo con lámparas, como Apocalipsis 4, un altar de incienso, como Apocalipsis 8, y también tiene un lugar santísimo con el arca del pacto en Apocalipsis 11, 19. Y el trono de Dios está en el santuario, según el capítulo 4 de Apocalipsis. Y la salvación y la intercesión se realizan allí, razón por la cual el santuario es objeto de ataque de las fuerzas del demonio. Mientras que el santuario celestial describe en el lenguaje pintoresco y con el simbolismo de los tipos terrenales, vemos que en Apocalipsis 4 y 5 presentan en forma clara que el santuario terrenal era apenas una copia del enormemente superior y glorioso santuario celestial. Y al final de Apocalipsis se nos informa que en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque toda la ciudad sirve como el tabernáculo de Dios, el lugar donde morará con su pueblo, según Apocalipsis 21.
Ahora bien, con esto en mente, podemos, en consecuencia, decir que la ministración del santuario aarónico o del sacerdocio aarónico en el lugar santo del santuario cada día y en el lugar santísimo una vez al año tipificaba la obra de Cristo en el santuario celestial y describía dos aspectos de la mediación de Cristo en la historia de la salvación. Las referencias al momento en que Cristo comenzó su obra sacerdotal en el santuario celestial se encuentran en Hebreos, en Daniel y en Apocalipsis. En Daniel, porque hay una profecía mesiánica registrada en Daniel 9, 24 al 27, de las 70 semanas que fue dada al profeta en respuesta a su oración en favor de su pueblo que estaba en cautiverio en Babilonia. En esa profecía se le informa a Daniel que se le iban a conceder a Israel 70 semanas de gracia. Como una semana tiene 70, una semana tiene 7 días, 70 semanas son 490. Y ese periodo dividido en 7 semanas, 62 semanas y una semana respectivamente, es profético y siguiendo el principio de interpretación profética de día por año, los 490 días de las 70 semanas equivalen a 490 años. Y el aspecto más importante de esta profecía es la venida del Mesías, que es ungido después de las 69 semanas. Es decir, en el año 27 de nuestra era, y muere a la mitad de la semana 70, es decir, en el año 31. Por medio de su muerte, Cristo pone fin a la transgresión por la justicia que proporciona. Y cuando la profecía se cumple, el pecado llega a su fin porque ahora está disponible el perdón divino. Y la iniquidad ha sido expiada y se unge el santo de los santos, según Daniel 9:24. Esa frase, santo de los santos, nunca se aplica a una persona en el Antiguo Testamento. Cuando se refiere al lugar santísimo, lleva artículo que no aparece aquí en Daniel 9:24. Entonces, en ausencia del artículo, la palabra santísimo se refiere al santuario o a cosas relacionadas con él. Así que la idea de ungir un lugar santísimo corresponde al ungimiento del santuario terrenal, como por ejemplo en Éxodo 30, del 26 al 29. Y Daniel se refiere a la unción o dedicación del santuario celestial cuando Cristo comenzaría su obra sacerdotal. Y esta profecía mesiánica, que no tiene paralelos, predice la dedicación
del santuario celestial al usar terminología empleada en la dedicación del santuario terrenal. Y además, la cronología de la misma profecía apunta a ese acontecimiento. Comienza con la unción del Mesías. Su muerte, que hace posible el perdón, pone fin al sistema de sacrificios según Daniel 9:27. Y finalmente, el santuario celestial, donde el Mesías llevaría a cabo su obra de intercesión, debe ser ungido. Y de acuerdo a esta profecía, todo esto acontecería próximo del fin de las 70 semanas proféticas de Daniel 9:24 al 27. En Hebreos hay un contraste del antiguo Éxodo con el nuevo y muestra su interés especial en la iniciación de las instituciones religiosas, porque se menciona de manera particular la formación del antiguo pacto en Hebreos 9 y de su santuario terrenal. Además, el autor de Hebreos está interesado en el comienzo de la obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, que abrió un camino de acceso a Dios. El verbo griego enjainizo, que significa dedicar, inaugurar, renovar, se refiere a la inauguración del primer pacto. Otra referencia a la inauguración del ministerio de Cristo en el santuario celestial ocurre en los versículos 11 y 12, donde no se usa el verbo inaugurar, pero encontramos conceptos asociados con él. De ahí que la expresión tahagia en el griego, que se traduce como santuario, se refiere a todo el santuario y no solamente al lugar santísimo. Se describe a Cristo como llegando al santuario celestial por primera vez después de su ascensión y entrando en él después de obtener la eterna redención. La construcción griega del versículo 12 indica que Cristo primero obtuvo la redención eterna y después entró en el santuario. Cristo obtuvo en la cruz redención eterna y en el santuario celestial está aplicando los beneficios de su obra redentora a los que se arrepienten de sus pecados y creen. Como en la antigüedad, la entrada al santuario estuvo precedida por un acto expiatorio de redención. Y el versículo 12 se contrasta la sangre de Cristo con la sangre de machos cabríos y de becerros que se usó en la inauguración del santuario terrenal. Así que la sangre de Cristo hace posible la iniciación de su ministerio como sumo sacerdote del celestial. Como el santuario celestial existía antes que el terrenal, la inauguración no fue tanto del santuario como del ministerio de Cristo. Y hasta ese momento Dios había perdonado
a los seres humanos sobre la base de la futura muerte y sacerdocio de Cristo, de acuerdo a Romanos 3:25. Y después de su ascensión, el perdón estuvo basado en un sacrificio consumado. La dedicación señalaba el comienzo de la aplicación de los méritos de la vida terrenal de Cristo y de su muerte expiatoria. Hablamos de Daniel, hablamos de Hebreos, ahora nos hablamos de Apocalipsis con relación al santuario celestial y el ministerio de Cristo en el cielo. La escena descrita en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis es celestial. El lugar es el santuario celestial. Allí está el trono de la gracia. Allí está 7 lámparas. Se menciona copas llenas de incienso. Y está presente un cordero. Y uno de los propósitos de esta visión es arrojar luz sobre la entronización de Cristo como rey y sacerdote en el santuario celestial. En la primera visión de Apocalipsis 1 se ve a Cristo exaltado como un sumo sacerdote, caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Y también se lo describe como un rey sentado con su padre en el trono en Apocalipsis 3:21. En Apocalipsis 5, el Señor está sentado en su trono, teniendo en su mano derecha un libro que ninguno podía abrir. El trono está rodeado por su concilio celestial y por las huestes angelicales. Entonces aparece el león de la tribu de Judá, la raíz de David, según Isaías 11:1. Se lo describe como un cordero inmolado, porque aun cuando es el Señor exaltado, su sacrificio conserva su eficacia. Por eso es inmolado. Es digno, en consecuencia, de recibir el libro y de abrirlo. Y también reinar sobre las naciones y su destino. Así que es digno de acceder al trono como rey y sacerdote en el santuario celestial, porque murió para pagar el rescate por el mundo. Y rodeado por las alabanzas de los seres celestiales, el Hijo es entronizado como rey y como sumo sacerdote, así como el símil de Génesis 14 de Melquisedec. A partir de ese momento, en Apocalipsis, el Cordero está junto a Dios en su trono, según Apocalipsis 22:3. Así que hemos visto el trabajo de Cristo en la ascensión y la tipificación de ambos santuarios y la mediación en ambos santuarios, uno terrenal y otro celestial. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué a la diestra? Porque era el lugar donde se sentaban las personas preeminentes y vencedoras. Cuando un rey gobernaba en corregencia con el Hijo siempre se sentaba a la derecha.
y se le enseñaba todas las cosas en el ejercicio de la corregencia, para que gobernando ambos, padre e hijo, este último aprendiera cómo dirigir los asuntos. Cristo se sentó a la diestra del Padre para, en sentido de haber vencido y haber ocupado el lugar preeminente del vencedor. Hermanos, el tiempo se nos acabó. Continuaremos este estudio mañana, si Dios lo permite. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita. Haga posible la extensión de este ministerio al mundo entero. Predique el Evangelio de esa forma. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero.